Egunon, 11 de septiembre de 1941. 11 de septiembre de 1941. El presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt ordena a la Armada que dispare contra cualquier buque alemán en aguas entre la costa oriental de Estados Unidos e Islandia en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Es una efeméride interesante, porque recordemos que el señor Roosevelt, previamente, se había presentado a las elecciones del año 1940, del primer martes después del primer lunes de noviembre, como establece el periodo electoral en los Estados Unidos, con la promesa, frente al candidato republicano, de no intervención en los asuntos europeos. Era saltándose el precedente constitucionario no establecido hasta el año 47 en una enmienda constitucional, la tradición de como el señor George Washington, que formalmente se establece bajo la ley de la tradición como el primer presidente de los Estados Unidos y que tuvo 2 mandatos de 4 años, y cuando le ofrecieron el tercero dijo: "Me voy con Marta, que me echa de menos, a mi casita, Mount Vernon, a descansar". Pues los presidentes solían tener la tradición de asumir 2 mandatos como máximo. Pero todo el mundo se daba cuenta, especialmente en el Partido Demócrata, que el mundo está jodido. Polonia ha sido invadida 2 veces. Ya en el año 40 había sido invadida 2 veces y en muy poco tiempo de distancia. El día 1 por Alemania y el día 17 por la Unión Soviética por el otro lado. Es decir, un crunchy. Sí, la Unión Soviética entra en la Segunda Guerra Mundial el 17 de septiembre de 1931. Tómenlo en cuenta. Porque desde el 23 de agosto del año 1939 es signataria del acuerdo Brest-Litovsk, Molotov-Ribbentrop, que luego tendrá una parada en ese septiembre del año 1939 respecto al desfile de nazis y soviéticos por la ciudad de Brest-Litovsk. Y los cargamentos con minerales, hidrocarburos y todo que en el ancho soviético, ruso, en los trenes paran en Brest, cambian de ancho de vía y siguen camino por el ancho europeo para suministrar los elementos de la batalla submarina en el Atlántico y la batalla aérea de Inglaterra. Sin los suministros soviéticos es imposible la batalla de Francia, la batalla de Inglaterra, la batalla del Atlántico. Es decir, la Unión Soviética se beneficia tanto de la base Besarabia respecto a Moldavia, es decir, Rumanía, los 3 países bálticos y la mitad de Polonia. Sí estaba en guerra. Pero eso no es importante para este relato. Porque estamos hablando de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos hicieron la ley Carry and Cash. Ponga la pasta aquí y llévese el producto bajo su propia responsabilidad. Luego ampliaron la circunstancia de los límites de las aguas a 300 millas de la costa como aguas soberanas estadounidenses. Posteriormente hicieron el préstamo y arriendo con el timo al inglés, que estaba aquí, dándole 60 fragatas, o eran cruceros, o eran destructores. Formalmente serían lo que les diera la gana, pero solamente 10 de los 60 funcionaban, con lo cual el timo de la estampita. Y después les dieron unos buques guardacostas chachipirulis de principios de los años 30. Estamos hablando de la década anterior. Con lo cual
Y luego ya tiempo después, porque estamos hablando de la efeméride del 11 de septiembre del año 1941, pero tiempo después se formalizará el acuerdo respecto a Quebec. Ahí se estableció el acuerdo para toda esa investigación que estaba llevando a cabo el Reino Unido con átomos y cosas así de ciencia ficción, pues iban a establecerse en el pacto para, bueno, pues una cosa ahí en Los Álamos, en Alamogordo, en Texas, en una zona de Nuevo México, en Oak Ridge, en la zona de Chicago, unas cosas que al final acabarán en Little Boy y Fat Man, en Hiroshima y Nagasaki. Es decir, la investigación respecto a la tecnología nuclear por el ámbito de los aliados angloamericanos primero estableció el ámbito británico, pero luego trasladaron en esos acuerdos de timo de la estampita a los americanos, America Kinsky, bueno, pues para tratar de sobrevivir, estaban así los británicos, pues para tratar de sobrevivir en sus islitas, pues hicieron unos acuerdos muy desfavorables, pasando tecnología, cediendo 99 años islas en la zona atlántica, para que pudieran poner los America Kinsky bases navales y aéreas. Es decir, para sobrevivir vendieron joyas de la corona los ingleses, el señor Churchill especialmente. Con lo cual tenemos esa circunstancia de que los America Kinsky quieren estar fuera de la guerra, pero se empiezan a meter como pasó en la Primera Guerra Mundial, que estaban fuera, pero sí perdían los franceses y los británicos. En aquel caso, los británicos, en primer lugar, como tomadores de las deudas respecto a los aliados europeos, ya fuera Italia o Francia o los belgas, y después ya directamente en la relación con Nueva York como foco financiero, y estaba empezando a pasar un poco parecido, en la que si los británicos caían en esa batalla que ya era real en el año 1941, con la posibilidad de León Marino, la invasión de Inglaterra, aunque hay toda esa circunstancia de que en realidad Hitler lo que quería era un partenariado en el que el Reino Unido se establecería de imperio marítimo y en el imperio terreno sería Alemania, la proyección hacia el Lebensraum en Ucrania y Rusia, y puede que África, bueno, todo aquello. Todas aquellas cosas que son mucho más elaboradas y mucho más detalladas, porque el diablo está en los detalles. Eso es lo importante. Por lo tanto, en los detalles hay que establecer la realidad. No en el año 1941, el 11 de diciembre, después de Pearl Harbor, cuando se establece por parte de Hitler la suicida política de vamos a declarar la guerra a los Estados Unidos, porque así, de esa manera, vamos a tratar de establecer el vínculo con Japón desde el punto de vista práctico, es decir, que nos solidarizamos con Japón, que acaba de intervenir en Pearl Harbor, es decir, en Hawái, para que nos ayuden atacando a la Unión Soviética por parte de Vladivostok y todo aquello, tratando de intervenir en Siberia, y así hacemos un credit crunch, un crunchy respecto a la Unión Soviética, atacando por los dos flancos, y así dividan las fuerzas y no puedan llevar las tropas de Siberia para el ámbito de la defensa de Moscú en diciembre del año 41. Y eso no se dio porque los japoneses hicieron el mutis por el foro del acuerdo anti-Comintern del año 40 y no nos enteramos de nada. No sabemos qué estás haciendo. Y Hitler, ahí como el tonto, declarando la guerra para que le declaren la guerra el 11 de diciembre. Solo que, como digo, Dinamarca cae a mediados del año 40. Los ingleses y los americanos ocupan militarmente la isla de Islandia y también Groenlandia. Islandia acabará siendo independizada en el año 44-45, cuando era titularidad de Dinamarca. Hasta ese año. No independizaron Groenlandia, por otra parte, lo cual es sorprendente. Pero son cosas estas de la guerra. Y luego cuando se produce en el año 47 la declaración de independencia de las Islas Feroe en un referéndum,
Dinamarca hará dejación de esas circunstancias y dirá que no ha pasado nada, disuelvo el Parlamento Autónomo y que vuelvan a elegir representantes, y en esas elecciones ganaron los no independentistas. Tuve una discusión con un profesor en una charla hace no demasiado en este siglo, en el que me reconoció. Después, claro, después han tenido una actitud democrática muy importante respecto a las Islas Feroe, Groenlandia y todo aquello, de respeto a la voluntad de los ciudadanos. Pero claro, tienen esa remora del año 47, por ejemplo, respecto a las Islas Feroe. Y me dijo, es que no podíamos dejar en el Atlántico unas islas que estuvieran al albur de la Unión Soviética. ¿Qué demonios de Unión Soviética? Si se independizan, pues podían tener el albur de la OTAN y ser parte del escudo eurooccidental, tanto en lo militar como en lo político y económico. Pero bueno, esa era la justificación, que es paradójicamente la misma justificación que probablemente usaron los angloamericanos respecto a la Alemania nazi después de la toma de la Dinamarca continental, respecto a Islandia y Groenlandia. Para que no lleguen los nazis aquí, vamos a tomarla preventivamente y así ponemos las cosas en clarinete. Pero no solamente pasaba eso, claro. Seguía habiendo los elementos de los países neutrales, no neutrales, los comercios y todo el tránsito respecto al Atlántico, en el que era necesario proteger los intereses económicos de los estadounidenses. Y por eso hay esta circunstancia. Finalmente, después de un largo trayecto, como he dicho, carga cash, préstamo y arriendo, los convoyes que van desde la costa americana a Inglaterra, ya con la presión de la amenaza presunta del león marino, con la batalla de Inglaterra en su punto culminante en septiembre del año 1940, todas aquellas circunstancias. Todavía no se había establecido el frente oriental, que iba a ser revelado en julio del año 41, con la operación Barbarroja. Es interesante leer el libro El rompehielos, Icebreaker of the Revolution, de Viktor Suvorov, respecto a la idea de que Barbarroja era una operación de guerra preventiva. Guerra preventiva, sí, por parte de Alemania respecto a la Unión Soviética. Sí, la Unión Soviética quería conquistar a Alemania en ese julio del año 41. Y se encontró con que le atacaban primero. ¡Duelo de suricatas! ¡Ah! Bueno, pues Alemania vio cómo, formalmente, aunque se olvide, Estados Unidos le declara la guerra en septiembre del año 41. Porque, como he dicho al principio, y vuelvo a leer completamente tranquilamente, el 11 de septiembre de 1941 el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt ordena a la Armada que dispare contra cualquier buque alemán en aguas entre la costa oriental de los Estados Unidos e Islandia. Eso son muchísimo más que las 300 millas que, actualmente la zona económica exclusiva son 200 millas, aunque formalmente se dice que la zona soberana de un país son 12 millas de costa. 300 millas. ¿Pero cuántas millas hay hasta desde la zona de Halifax? Que no es sino entonces era Reino Unido, de la Commonwealth de Canadá. ¿Cuánto hay desde Halifax hasta Islandia? ¿Cuántas millas marinas? Creo que son muchas más que 300. Con lo cual, se puede entender que en ese 11 de septiembre, no 11 de diciembre, 3 meses después, no, ese 11 de septiembre, Franklin Delano Roosevelt le declara la guerra a Alemania, aunque no lo llamen así. Y por lo tanto, era del género estúpido que Hitler no le declarara la guerra a Alemania. Bueno, Alemania le había declarado la guerra el 20 de marzo del año 1933. ¿Saben cómo? Con la fundación del primer campo de concentración en la zona de Múnich. Sí, los campos de concentración y exterminio son desde el primer momento de la toma del poder, ¿no? Volvamos al argumento. Sería del género estúpido que Hitler no le declarara la guerra a los Estados Unidos, después de haberle declarado la guerra a otros,
a los Estados Unidos cuando los Estados Unidos le han declarado la guerra a él 3 meses antes. Es decir, ellos pueden atacar, pero yo, muy ahí, con la mano detrás, aquí, atadas, para que no pueda responder al fuego, porque me han atacado. Estos alemanes me han atacado un barco. No. Formalmente estaban metidos en el meollo de la guerra los alemanes y los estadounidenses en el Atlántico. Pero unos podían hacer lo que les diera en gana y los otros estaban formalmente restringidos en su capacidad de accionar en el hecho bélico. Y por lo tanto era poner sobre la realidad lo que ya estaba funcionando de facto. Son cosas que deberían de establecerse en la memoria colectiva, ingredientes que a veces se olvidan, como el ámbito del campo de concentración y exterminio fundado el 20 de marzo del 33, como el ataque de la Unión Soviética el 17 de septiembre del año 39, el intento de ataque de la Unión Soviética respaldado por el libro El rompehielos de Víctor Suvorov en junio del año 41, el ataque dialéctico de los Estados Unidos respecto a la posibilidad de atacar cualquier barco alemán en el Atlántico el 11 de septiembre del 41, dejando a Hitler por estúpido, imbécil y suicida cuando, después del ataque en Pearl Harbor el 7 de diciembre del año 41, establece una dialéctica de declaración de guerra desde Alemania a los Estados Unidos de América. Razonado y justificado con cosas como esta del 11 de septiembre del año 41. Las cosas a veces necesitan una explicación más profunda, porque esas explicaciones, esos detalles, esas realidades que a veces no se cuentan, existen. Y por lo tanto, hay que profundizar en el conocimiento de momentos tan importantes como los orígenes y las causas de los elementos producentes y conducentes a la Segunda Guerra Mundial. Incluso cuando formalmente decimos que estábamos insertos en ella, porque ni en la Unión Soviética ni en los Estados Unidos el momento formal de entrada es el momento real de entrada. Ya estaban en guerra antes de declararse formalmente como tal. Y sin más, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpean.